la persona ya no se fue y todo. Y decía, Señor, ahorita voy a hablar sobre estar enfocado, no me puedo bajar de la cruz. Si no fuera a predicar, a lo mejor sí, pero ahorita no. Vamos a creer. ¿Sabes qué es a veces? Si hay algo que tenía el profeta Samuel en aquel momento, era un corazón dispuesto. No sé cuántos corazones dispuestos hay aquí. Aquí la pregunta es, ¿verdaderamente estoy siendo bien direccionado? La primera cosa que nos desenfoca es decirle aquí a las cosas equivocadas, poner la mirada donde no es, poner la mirada donde el enemigo a veces nos dice que es correcto, pero muy dentro de ti el Espíritu Santo te redarguye y te dice, hijo, por ahí no es. Oh Señor, pero yo lo sé todo. Hijo, por ahí no es, no des el paso, por favor. Pareciera que Samuel en determinado momento tenía un corazón encendido, pero es necesario que conociera la voz de papá, la voz de su creador. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasó, hermano, cuando conoció la voz del creador? Cuando le dijo a Jehová, Jehová, heme aquí. Eran las palabras mágicas que en aquel el Señor estaba esperando. Y sabes, después de esto me lleva a otra historia que yo quiero platicarte rápidamente. Si nos preguntaran qué ocasiones nos hacen desenfocarnos, qué parte nos hace desenfocarnos, yo quiero llevarte a la historia de uno de los personajes más citados en el Nuevo Testamento, un predicador que cuando predicó por primera vez con su Espíritu Santo se convirtieron miles. Uno que estaba en su característica de personalidad, era una persona muy arrebatada. Muchos dicen que era muy arrebatado, muy atrabancado. Un hombre que Dios lo llamó a ser pescador de hombres. ¿Te suena esa historia? La Biblia dice y narra que cuando él fue llamado, el apóstol Pedro, él fue llamado y le dijo, a partir de este momento, lo estoy parafraseando, vas a ser pescador de hombres. Estaba diciendo unas palabras que muy posiblemente él no entendía en ese momento, pero que mientras más pasara el tiempo iba a entender. Y yo creo que el momento aquel que lo quiso entender, no sé cuánto recuerdan aquel momento cuando estaban en la barca y había una tempestad muy inmensa, muy grande. La Biblia dice que Jesús se había quedado a orar y les dijo a ellos que se adelantaran. La palabra describe cómo es que los apóstoles salen de la barca y la Biblia narra que en determinado momento ellos creyeron que de lejos venía un fantasma. La Biblia describe cómo ellos creían que era un fantasma, pero uno de ellos pudo reconocer al maestro. La Biblia dice que en determinado momento Pedro le pide a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Jesús, creo que con toda calma, él absolutamente le dijo, Pedro, ven. Yo quisiera hacerte una pregunta. Si Jesús te dijera algo en este momento, si Jesús se apareciera en este momento cara a cara y te diría, ven, ¿cuántos atenderían a su voz? Hermano, Dios bendiga tu vida. No fuiste la única persona que levantó su mano. Si el Señor se levantara en esta hora y dijera, ¿quieres más de mí? Sígueme. Deja lo que tienes, pero sígueme. Deja todo lo que tienes. No te preocupes por nada. Sígueme. ¿Cuántos dirían, Señor, yo voy? ¿Cuántos dejarían su maleta, ni siquiera con maleta, hermano? Irían hacia donde estaba el maestro. Si unas palabras valientes de aquel hombre fueron las de Pedro, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya y camine. Pero en aquel momento pasó algo que muy posiblemente se esperaría, y más para aquellos que no saben nadar. La palabra dice que él baja y empieza a caminar sobre las aguas. Pero en determinado momento la mirada de Pedro, en vez de estar hacia el maestro, aquel que había creado incluso el agua en el que estaba, en vez de tener la mirada, él empieza a ver que atrás de él está una tempestad totalmente fuerte. Y sus ojos fueron inevitables que él volteara a mirar a otro lado. ¿Y qué fue lo que pasó? El apóstol, el que caminó con Jesús, el que fue escogido como pescador de hombres, tuvo ¿qué? Miedo.
La pregunta es, ¿a poco el miedo me desenfoca? No sé cuántos han pasado por miedo. No sé cuántos han sentido un miedo tan fuerte que en ese momento te tiemblan las piernas literalmente. Y no estoy hablando de fantasmas, hermano. No estoy hablando de películas de miedo. No sé cuántos, bueno, ¿cuántos son de Juárez aquí? ¿Cuántos vienen de afuera? Levanten su mano. Santo Jesús. Durante este tiempo hemos vivido tiempos muy difíciles en Ciudad Juárez. Y yo quisiera platicarte rápidamente. Mi papá fue paramédico en su tiempo. Mi papá era paramédico, y una vez recuerdo que él quería que yo siguiera sus pasos. Él quería que yo estudiara enfermería y en determinado momento yo entrara a trabajar como rescatista en rescate de Ciudad Juárez. Yo recuerdo que a mí, si había algo, yo salí de la prepa y mi papá me sacó ficha para que yo entrara a estudiar enfermería. Pero había algo que no le había dicho a mi papá, es que si yo miraba sangre me desmayaba. Si yo tenía miedo, entonces iba a ser muy incoherente dedicarme a ser rescatista pero sin mirar sangre. En determinado momento, yo recuerdo mucho que una vez yo, cuando empezaba a tocar guitarra, me llevaba a clases de guitarra a mi papá, y cuando íbamos en la troca, mi papá siempre traía un botiquín completo. Recuerdo que una de esas ocasiones íbamos y en eso vemos cómo atropellan a un motociclista, da 30 vueltas, no fueron tantas, éramos 3, pero yo las miré así. En eso yo recuerdo que mi papá se baja y me dice: Cristian, cuando yo te hable vas a salir corriendo y me vas a ayudar, pero no te bajes, espérame aquí. Mi papá sale corriendo, el motociclista se había quebrado las piernas, una sangre por todos lados, yo lo veía de lejos, hermano, se lo juro que me quería desmayar. En eso mi papá me habla y me dice: Cristian, córrele, ven. Yo, ay Señor, me bajo de la troca de mi papá y me dice: Cristian, saca las tijeras, rompe el pantalón y aprieta aquí. Ay Señor, estaban literalmente